Bueno, vamos a Mateo 3. Mateo 3 y versículo 11, Juan el Bautista dice: Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, que es Jesucristo, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará con Espíritu Santo. Okay. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de siendo bautizado con el Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente la salud, que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como dice, parece que el Señor bautiza a otros con el Espíritu Santo, como dice ahí, con Espíritu Santo, porque hay uno. Entonces en español hay un artículo 0 que asegura que es algo definitivo y más grande, por eso no ves él ahí, no es necesario. Pero bueno, okay. Y la pregunta hoy es, ¿qué es esta cosa de siendo bautizado con el Espíritu Santo? Sabiendo que ya vimos que hay un bautismo por el Espíritu Santo para meterte en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Todo eso. Porque la verdad, hermanos, es que los dos son muy mezclados. Hoy en día, doctrinalmente, muchos asumen que son lo mismo y eso resulta en problemas acerca de la doctrina de la salvación y cosas así. Okay. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasará si estoy bautizado con el Espíritu? Pues número 1, eres llenado con el Espíritu Santo, como dice ahí. Vamos a Actos 1. Actos 1. Actos 1 y versículo 5 tenemos al Señor Jesucristo hablando con sus discípulos, los mismos discípulos que ya recibieron el Espíritu Santo en Juan 20. ¿Sí ve? Ya son parte de la iglesia, como vimos en otro estudio. Pero dice aquí, en Actos 1 y versículo 5, porque muy pronto él va a ir a su Padre, él dice a ellos. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces ya recibieron el Espíritu, pero no eran bautizados con el Espíritu, en parte porque Jesús estaba ahí en la tierra. Él tiene el Espíritu sin medida. Okay. Él tenía que ir para que el Consolador podía llegar y ayudar a los discípulos, como él había dicho en Juan 16. ¿Sí, ve? Y nota que si estaba confundido con Mateo 11, como dice, bautizado con Espíritu Santo, pues Jesús ya confirmó que está refiriendo al Espíritu Santo. Okay. Versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Entonces, siendo bautizado con el Espíritu, tiene que ver con recibiendo la virtud del Espíritu, la vida, ese poder de Dios. Y por eso, 8, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mira ahí que el resultado es que vas a testificar a otros acerca de Jesucristo, como él había dicho, porque el Espíritu no testifica de sí mismo, sino testifica del Hijo de Dios. Entonces, si alguien enfoca en el Espíritu y en el Espíritu, y dicen que tiene Espíritu Santo, no lo tienen. ¿Sí ve? Porque si eres lleno del Espíritu Santo, vas a testificar acerca de Jesús. Muy simple. Actos 2. Actos 2 y versículo 1. Vamos a ver qué pasó en esos días después. Si me acuerdo bien, es 10 días. Tiene que esperar como 10 días hasta que Pentecostés había llegado. Okay.
Y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Es como de fuego, no es fuego. Para los que están pensando que el bautismo con el Espíritu Santo es lo mismo que el bautismo de fuego, no son lo mismo. Es como. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí recibieron el poder de Dios, la capacidad de vivir para Él. Tienes que ser lleno de Él, de manifestar a Él a otros, ¿sí ven? Entonces, cristiano, lo que estoy diciéndote es que sí, cuando renaciste, recibiste el Espíritu Santo y fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo y todo eso, y por eso no puedes perder su salud, su justificación, tienes vida eterna, pero vas a manifestarlo hoy en día, vas a crecer en la fe y ser santificado aquí en la tierra. Si quieres eso, tienes que ser lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. ¿Sí, ven? Como dice 2 de Corintios 3 y versículo 17, a donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y sí, cuando fuiste bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, Él ya mora en su corazón y Él nunca va a dejarte ni desampararte. Gloria a Dios. Tienes la salud, eso es garantizado, nunca vas a ir al infierno. La pena del pecado ya se fue, eres libre de esa pena. Pero tienes libertad contra el poder de pecado en ese mundo impío, contra Satanás y contra su propia carne. Eso depende si vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí ve la diferencia? Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. ¿Qué es el resultado de siendo lleno del Espíritu Santo, siendo bautizado con el Espíritu Santo? Mira, el bautismo, como vimos en la introducción, bautismo, bautizado tiene que ser siendo sumergido completamente en algo. Y si eres bautizado con el Espíritu te llena completamente. ¿Sí ves la conexión? Gálatas 5 y versículo 16, Pablo dice, digo pues, sí, eres paisa, andar en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Tienes que andar en el Espíritu, como dice ahí. ¿Qué es el resultado? 22. Mas el fruto del Espíritu es. Okay. Hay muchos que dicen que son múltiples frutos, pero no dice eso. Es un fruto que tiene 9 características. Entonces vas a manifestar todas de estas características si estás viviendo en una manera en que estás bautizado con el Espíritu Santo. Y es que amor a Dios y amor a otros hombres. Gozo es más grande que felicidad porque no importa la situación, puedes tener gozo, incluyendo cuando estás en tribulación, como había prometido Jesús a los suyos. Y paz, la paz para con Dios porque eres justificado y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. ¿Sí, verdad? Longanimidad para que puedas sufrir lo que otros hacen cuando vives para Dios y no tratas de como responder a eso, sino reconoces que dicen esas cosas porque ellos no conocen a Dios. Benignidad para tener el deseo de ir y ayudar a otros ver ese benigno de Dios, la bondad de Dios, esa persona que es Jesús. Okay. Para que tratas y trabajas con personas de una manera buena. Bondad. Vas a hacer cosas buenas. Fe. Eres fiel a las cosas de Dios. Habla la palabra de Dios. Porque fe viene por el oír por la palabra de Dios. Mansedumbre. Eso es cuando alguien trata de hacer algo contra ti
y no defiendes a sí mismo, sino te vas a Dios, dejando que Dios trabaja con ellos, que Dios da a ellos el galardón por sus obras. Eso es mansedumbre. Es por eso que Moisés era el hombre más manso en el mundo, aparte de Jesús, obviamente. La razón era porque cuando fue atacado de Aarón y también de su propia hermana María, creo que se llama, o Miriam, okay, que él se fue a Dios y Dios arregló eso. Y lo mismo con lo que pasó con Coré. Él dejó que Dios juzga entre Moisés y ese hombre, no él. Mansedumbre, templanza, reconociendo la importancia de hacer todo según las prioridades que son importantes. Tienes cosas espirituales, tienes cosas sociales y tienes cosas físicas. Fisiológicas, si quiere decirlo así. Y tenemos que tener todo en balance. Si no cuidas su cuerpo, puede ser que no eres capaz de tocar puertas o ir a iglesia y cosas así. Y es una cosa si estás enfermo por algo que no podía controlar. Es otra cosa si estás enfermo porque no cuidaste a sí mismo, a lo menos para que pudieras seguir saludable normalmente, en una manera normal. Cuidando su alma, para que las presiones de este mundo y lo que pasa en la vida no te hace sentir como estás ahogando y por eso no sirves a Dios porque estás desanimado. Y las cosas espirituales porque pones a Dios primero que todo, incluyendo su propia familia. Porque si haces eso, el resto va a estar bien. ¿Sí ve? Templanza, reconociendo que es importante y no faltando algo ahí. Hay algunos que enfocan más en las cosas espirituales, dicen, y dejan su familia. Su familia es parte de su espiritualidad, es parte de lo que eres siendo cristiano. No puede hacer eso, ¿sí ve? Templanza, moderación, como quiere decirlo. Contra tales cosas, 23, no hay ley. Y la razón por eso es porque estás lleno del Espíritu Santo. Vas a manifestar esto como algo normal en su vida. Pero es sobrenatural, no lo tenía antes de que conociste a Dios. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mira la separación. Vives por el Espíritu porque renaciste, pero debes andar en el Espíritu. Ser lleno de Él para manifestar Él mismo en su vida y tener poder contra el pecado y la muerte. Hoy en día. Claro. También es por siendo lleno del Espíritu Santo que puedes poner los dones que Dios te dio en práctica por medio de ese mismo Espíritu, por medio del poder del Señor. Okay. Vamos a Actos 2 otra vez. Actos 2. Para ver esto. Actos 2. Y versículo 4. Dice ahí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, entonces fueron ahí, eran llenados, ¿y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen, y por eso manifestaron un don del Espíritu Santo. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Que muchos judíos de diferentes naciones llegan en Pentecostés para ese festivo. Y estaban sorprendidos que personas de Galilea, etcétera, estaban hablando ese lenguaje de la nación de donde son. Sigue diciendo. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que están en la otra parte de Cirene, y extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes.
Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? ¿Qué está pasando ahí? 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, y Pedro comienza profetizando a esta gente por medio del don del Espíritu Santo, porque uno de esos tiene la capacidad de profetizar la palabra de Dios y afecta el corazón de las personas que están escuchando, incluyendo esa gente que estaban escuchando Pedro. Y Pedro puede ser que estaba pensando que estaba hablando hebreo, porque piensa así. Ellos escucharon en su lengua. Y él predica acerca de cosas y termina con esto 36. Sepa pues ciertísimamente, mira, mira la certeza que tiene. ¿Tienes certeza acerca de Jesús? Si no lo tienes es porque no eres lleno del Espíritu Santo. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este ha hecho Dios Señor y Cristo, hablando de Jesús. A este Jesús que vosotros crucificasteis. Y él termina su mensaje ahí, su mensajito, haciendo ¿qué? Testificando de Jesús, como vimos. Actos 1. 37. ¿Qué pasó? Y oídas estas cosas, fueron compungidos de corazón. Si ve cuando hablas en una manera, cuando estás lleno del Espíritu Santo y hablas las palabras de Dios, eso afecta al corazón de alguien. No su mente necesariamente, su corazón llega hasta ahí. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, 37, varones y hermanos, ¿qué haremos? ¿Quieren saber qué podemos hacer? Confirmando que dieron cuenta de lo que dijeron acerca de Jesús es verdad. ¿Sí ve? Que son culpables. Y Pedro sigue ahí explicando lo que pueden hacer. ¿Okay? Entonces eso es lo que pasará si estás bautizado con el Espíritu Santo. Vas a vivir para Dios según su palabra, es básicamente lo que pasará. ¿Okay? Una pregunta. ¿Es posible ser parte de la iglesia siendo lleno del Espíritu Santo? Y se me olvidó una palabra. ¿Okay? Y la respuesta es sí. Hay muchos cristianos que renacieron, fueron bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, ¿sí ve? Y recibieron el Espíritu y Él mora en su corazón, pero no son llenos del Espíritu Santo y por eso no viven para Dios. ¿Sí ve? Vamos a Actos 9. Actos 9. Y en Actos 9, eso es cuando Saulo tiene su experiencia con Dios y da cuenta que Jesús es el Señor y él cree en Jesús y le llama Señor. No puedes llamar a Jesús el Señor aparte si tienes el Espíritu Santo. Dice la Biblia, eres salvo ahí. Pero si sigues leyendo, Actos 9 y versículo 17, okay. Después de momento, Saulo fue cegado por su experiencia y la visión y tenía que esperar un tiempo según Dios y se fue a un lugar esperando a alguien que se llama Ananías. Y en Actos 9 y versículo 17 la Biblia dice, Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor, a saber Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mira la separación ahí. Entonces es posible ser parte de la iglesia sin ser lleno del Espíritu. Tienes a Él, pero no estás lleno de Él. ¿Sí la diferencia? 18. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió luego la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Con qué? Espíritu Santo. ¿Se ve? Entonces sí. ¿Okay? Admito esto, hermanos, cuando renaces hoy en día, porque
En el tiempo de la iglesia, como cuando comenzó, cosas eran un poco diferentes. Pero ya hoy en día, especialmente con gentiles que reciben a Cristo, es como lo que pasó con Cornelio. Ellos, en el momento de que ellos arrepienten por lo que son pecadores a Dios y ponen su confianza en Jesús y su obra en Calvario para salvarles, cuando eso pasa, ellos son bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y también Dios llena a ese bebé en la fe con su Espíritu de una. Y las dos cosas pasan en ese momento. ¿Okay? Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabes qué? Como un tanque de gasolina, vas a acabar con el Espíritu y tienes que buscarle para ser lleno de otra vez. ¿Sí ve? Eso depende del cristiano si ellos van a buscar a Dios para ser lleno de Él. ¿Okay? Bueno, sabiendo eso, viceversa es lo correcto. Como si puedes ser lleno del Espíritu Santo sin ser parte de la iglesia. Eso es posible en la Biblia. No, vamos a Lucas 1, vamos a ver. Lucas 1. Y lo que estoy mostrando aquí es porque hay muchos que dicen que personas pueden ser salvos en el Antiguo Testamento en la misma manera exacta que nosotros. No es exactamente así, o no fue así en ese tiempo. Será así, ¿sí ve? Pero cosas eran un poco diferentes. Lucas 1 y versículo 15 dice, hablando de Juan el Bautista, ¿no? Okay. La Biblia dice, porque será grande delante de Dios, hablando de Juan el Bautista, y no beberá vino de sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y Juan el Bautista era lleno del Espíritu desde que él nació, o fue concebido realmente. Pero él no fue bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Jesús no había muerto y pagado para sus pecados en ese tiempo. Entonces es posible ser lleno del Espíritu Santo sin ser parte de la iglesia, es decir, ser bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Digo esto para que entiendas la diferencia entre los dos bautismos, un poco más claro, si quieres decirlo así. Siendo bautizado con el Espíritu Santo tiene que ver con su comunión con Dios, si estás caminando con Él y por eso puedes servirle. Siendo bautizado por el Espíritu Santo tiene que ver con su relación con Dios, si eres su hijo o no, solamente una criatura de Él, o eres su hijo ya, ¿sí ve? Si eres parte de la familia de Dios, o si eres parte de la familia que no va a dar vergüenza a Dios. Necesita las dos para ser un hijo de Dios que no da vergüenza a su Padre Celestial. Okay. Y entiéndeme, yo creo, hay muchos que creen que ya Juan el Bautista es parte de la iglesia, eso está bien, pero yo creo que a lo menos cuando el milenio llega, él va a ser parte de la familia de Dios, él va a renacer, pero en ese momento tiene comunión con Dios, por eso él es lleno del Espíritu Santo. Okay. Pero no vas a ver eso hoy en día. Hoy en día tienes que renacer para ser lleno del Espíritu Santo, la única manera. Entonces, ¿renaciste? Si no renaciste, si eres crismata, como los ortodoxos dicen, o fuiste confirmado, o cosas así, fuiste católica, lo que sea, nada de eso es renacer, nada de eso es ser salvo. Entonces es imposible ser lleno del Espíritu Santo. Entonces el Papa no es. Él no es lleno del Espíritu Santo. Y la iglesia no llena organizaciones, llena personas. Es ese concepto de que el Espíritu Santo guió la institución de la Iglesia Católica Romana o cualquier institución, no es bíblico, no está ahí. Es muy raro que dicen cosas así. Es porque siguen historias aparte de la historia de Dios en la Biblia. Esto es un libro de historia, ¿por qué no importan esto? ¿Sí ve?
Bueno, sabiendo eso, hermanos, vamos a ver otros ejemplos de lo que pasa cuando personas son llenos o son llenas del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a Lucas 1 otra vez. Lucas 1. Y versículo 41 dice ahí, y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth tiene a Juan el Bautista en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y ves a Elizabeth siendo llena del Espíritu Santo. ¿Okay? Y cuando eso pasa, ella profetiza. Lucas 1 y versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y puedes leer lo que había dicho, pero vea que cuando él fue lleno del Espíritu, él profetizó. Y eso es algo que pasa. Si tienes el Espíritu de Dios y Él te llena, vas a hablar con otros con la palabra de Dios. Vas a citarlo, vas a usarlo, sacarlo y mostrarlo. No solamente estar ahí usando sus argumentos filosóficos o lo que sea, históricos, científicos. No, eso solamente, no, vas a usar la palabra. ¿Sí, ve? Elizabeth profetizó palabra que no fue escrita, pero ya es porque eran las palabras del Espíritu Santo, mismo con Zacarías. Okay. Hablando del Antiguo Testamento, muchos dicen que el Espíritu Santo estaba sobre personas, pero no estaba dentro de personas. Eso es falso, como ves. Él entró personas en el Antiguo Testamento, pero no podía entrar su corazón y morar ahí para siempre. Él podía entrar y salir. ¿Y a dónde está el Espíritu de Dios hay libertad? Pregunta a Sansón. Cuando él fue lleno del Espíritu, él podía liberar a los judíos, a los israelitas, de los filisteos, usando el poder que él tenía. Poder física manifestó así, pero fue porque estaba lleno de Dios. ¿Sí, va? Bueno, Actos 4. Actos 4. Ahora, después de Calvario y la resurrección. Actos 4 y versículo 7 dice, y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y aquí tenemos los líderes religiosos preguntando a Pedro y a Juan, ¿cómo fue que ellos podían sanar a alguien? Un enfermo ahí. 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, es a saber, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, el que vosotros crucificasteis, el que Dios resucitó de los muertos, aun por él, está en vuestra presencia sano. Y nota que cuando estás lleno del Espíritu Santo, puedes sanar a otros. Y hablaron de una sanación física con ese enfermo, pero estaban dando sanación espiritual a esos líderes religiosos ahí, diciendo por qué era por Jesús. Nota que dan, como dicen que la razón por esa salud que ellos podían impartir era por Jesús. No dicen que fue por el Espíritu Santo. ¿Sí ve eso? Porque el Espíritu testifica de Jesús. La gloria se va a Jesús. Eso es lo que quiere el Consolador. Él quiere dar la gloria a Jesús, al Verbo de Dios manifestado en la carne. ¿Anota eso? Entonces hoy en día puedes sanar a otros por dando la profecía que está en la palabra de Dios. ¿Y eso resulta en qué? El renacimiento. Eso es una salud. ¿Tú sabes eso?
En la Biblia, salud no solamente se refiere a cosas físicas, ¿ok? O fisiológicas, si quiero así. Refiere a la salud psicológica y también espiritual. Es decir, el renacimiento. 31. Actos 4 y versículo 31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados se conmovió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron animosamente la palabra de Dios. Otra vez profetizando. Debo meter esto con ese grupo, lo siento. Pero vea que puedes juntar con otros hermanos y ser llenos juntos, hablando la palabra de Dios, y eso te llena. Gloria a Dios. Actos 13. Actos 13 y versículo 9. Dice aquí, esto es después de que Saulo recibió a Cristo y ya fue lleno del Espíritu Santo. Tenía su tiempo de 3 años ahí en Arabia con el Señor, aprendió, etcétera, etcétera. Y ya fue enviado por el Espíritu para hacer una obra. Dice aquí, Actos 13 y versículo 9. Entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y aquí Pablo estaba hablando con Elimas, un hechicero. Y mira, cuando él redarguye a este hombre, eso es algo que él había hecho por medio de siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, reprendiendo a otros y redarguyéndoles, también puede ser un acto de Dios. Cuando Esteban dio su prédica en Actos 7, él básicamente redarguyó todo Israel ahí. Y dijeron que ellos son el problema. Dijeron la verdad, y la verdad a veces eso causa dolor. Pero es un dolor necesario para que levantas de sus sueños, ¿sí ven? Dando luz a alguien, ilumina el alma. Estás lleno del Espíritu Santo. Y eso tenía un efecto en Elimas, porque cuando el Espíritu habla por alguien, afecta al corazón, como ya vimos. Pero vea que eso, redarguyendo a alguien, eso también puede ser por medio de siendo lleno del Espíritu Santo. Es el trabajo de pastores ser capaces de reprender y redarguir a los hermanos a veces, dependiendo, con mucha longanimidad y con toda doctrina, como dice en Timoteo. ¿Okay? Mismo capítulo, vamos al versículo 49. Porque después de eso Pablo predica a los judíos ahí, da una prédica muy buena. Y sabes que la gente son afectados por eso, que estaba lleno del Espíritu Santo. Actos 13 y versículo 49 dice, y la palabra del Señor fue sembrada por toda aquella región. Gloria a Dios. ¿Estás sembrando la palabra en su región, cristiano? Si no lo haces, puede ser porque tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo para que puedas salir y hacerlo. Mas los judíos concitaron a las mujeres devotas y nobles y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Barnabás, a los cuales echaron de sus términos. Ellos entonces, asudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se vinieron a Iconio. Y los discípulos fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y mira que estás lleno del Espíritu Santo cuando tienes gozo en medio de padeciendo persecución, como había pasado con Pablo y con Barnabás ahí. Y eso solamente puedes entender cuando estás en una experiencia de persecución. Cuando alguien que está llamándote maldichas o tirando botellas de alcohol a ti, cuando está predicando en la calle y no te deja que eso te afecta y te molesta, sigues ahí predicando y dices, gracias Señor, que podía padecer un poco del sufrimiento que usted sufrió. Estás lleno del Espíritu Santo cuando eso pasa. Eso solamente puedes tener por experiencia, por viviendo la vida cristiana.
básicamente. Entonces, habla con personas que hablaron con su familia acerca de Cristo y lo que sufren y siguen en gozo viviendo para Dios. Habla con predicadores en la calle. Habla con personas que tocaron puertas y a veces personas muy crueles dicen a sus perros, busca a esa persona, sácalos de mi tierra, en lugar de solamente decirles, hey, no quiero solicitud, no quiero hablar con nadie. Es en esos momentos que puedes recibir ese tipo de gozo, porque el gozo no importa la situación. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. Okay. Entonces, ya sabiendo eso, que básicamente si eres bautizado con el Espíritu Santo, estás viviendo para Dios y siguiéndole en su vida y continuando con Él. Okay. La pregunta es, ¿cuáles dones podemos practicar con el poder de Dios? Con siendo lleno del Espíritu Santo. O hay 3 grupos de dones para los que saben de las enseñanzas acerca de los dones. Son esos dones de manifestación, los dones ministeriales y los dones de motivación. Okay, vamos a leerlos. Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Y hay estudios acerca de cada don, si quieres saber más de eso, pero solamente vamos a leerlos rápido y hablar un poco de cada uno. Yo creo que tengo estudios por ahí, si quieres eso. Okay. 1 Corintios 12 y versículo 7 dice, empero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es el punto, para aprovechar a otros. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Andan palabras de sabiduría. Al otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Y en este caso la ciencia, esas palabras propias de la palabra de Dios. Okay. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y como ves ahí, hay algunos dones que ya hoy en día el Espíritu Santo nos está dando a los hermanos. Pero hay muchos ahí que sí. Okay. Lenguas ya terminó. Como dice en la 1 Corintios 13. Okay. Profecía había terminado, si yo miro la lista ahí. ¿Qué dice ahí? Ya las profecías se acabaron y las lenguas y la ciencia. Es decir, no vamos a tener extra Biblia en este momento hasta que Dios decide. Si Él quiere, puede ser que en el futuro quiere agregar a la Biblia Él mismo, yo no sé. Pero por la iglesia, eso terminó, eso cesó. Pero había un tiempo que sí tenían esos 3 dones también. Okay. Entonces, muy interesante todo eso, especialmente discernimiento de espíritus. Tienes que ser lleno de Dios. ¿Para qué? Puedes discernir lo que es bueno y lo que es malo. Interpretación de lenguas no desapareció, es una cosa separada, ¿sí ve? Okay. Operaciones de milagros, no desapareció en parte, porque es un milagro que alguien recibe a Cristo y es salvo y renace. Pero las señales, los dones que son señales fueron dados a los apóstoles, ellos lo dicen. Jesús había dicho eso a los 11. Y era para confirmar la palabra que ellos estaban dando, pero ya tenemos toda la palabra que Dios quería dar, entonces, por eso, etcétera, etcétera. Okay. Estos dones manifiestan el poder de Dios, el Espíritu Santo, trabajando. La Biblia dice que el Espíritu es como viento, que no puedes ver, pero puedes sentir a donde sopla. Es por los dones de manifestación que sientes la fuerza de Dios, si quieres decirlo así. Vamos a Efesios 4. Efesios 4.
Y aquí tenemos los dones ministeriales, porque también Dios dio a personas para hacer básicamente dones a su propia iglesia, para ayudar a la iglesia a acercar más y más a Cristo y ser más como Él. Efesios 4 y versículo 7 dice, empero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo con medida. Jesús lo tenía sin medida. Pero las medidas para cada cristiano son diferentes. Hay cosas básicas para todos los cristianos que existen, y hay algunos dones que son para personas específicas, para cumplir ese oficio o papel que Dios tiene para ellos. Y es así con los dones ministeriales. Versículo 11. Y él mismo, hablando de Jesús, de Cristo, dio unos por apóstoles. Los apóstoles eran dones a la iglesia. Hoy en día la cosa más cerca a un apóstol es un misionero, porque comienzan iglesias en lugares donde no hay iglesia. Los apóstoles habían hecho eso. Pero también los apóstoles profetizaron y escribieron escritura, como estamos leyendo del apóstol Pablo, ¿sí ven? También dice, y otros profetas como Ágabo, él era un profeta que profetizó, a Lucas y Marcos, ellos no son apóstoles, pero eran profetas porque escribieron escritura. Y otros por evangelistas, y Felipe era una evangelista, como dice la Biblia. Y hoy en día hay evangelistas. ¿Qué hacen qué? Predican el evangelio. Dios dio a ellos un don especial para ayudar a personas a reconocer su necesidad para Cristo y llevarles a Cristo. ¿Sí, verdad? Y otros por pastores y doctores, y muchos conocen esas. Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, siendo pastor, existo para eso. Si no lo hago, no estoy cumpliendo el deber que Dios dio a mí para mi vida cristiana. Y Él no va a comparar a mí a otros. Él va a comparar a mí a lo que yo podía hacer para Él. Va a comparar eso a lo que yo había hecho. ¿Sí ven? Todos tienen su propio don y todos tienen responsabilidad a eso y ya. No comparando uno a otro. Entonces no debes pensar, oh, el pastor va a recibir más que yo porque hace todo esto. El pastor recibió un don para hacer todo eso. Y si él no lo hace, está en problemas. Usted debe tratar de seguir a Cristo porque Él quiere manifestar a Cristo a ti y tratar de hacer todo lo que usted puede hacer. ¿Cómo vas a saber si estás dando todo? ¿Eres bautizado con el Espíritu Santo? ¿Eres lleno de Él? ¿Buscaba a Dios? Dijo, Dios, lléname. ¿Sí, ven? 13. Hasta que todo lleguemos en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina, con artificio de los hombres que engañan con astucia de error. Y eso era la razón, para que la iglesia no es convencido por herejías tan obvias, pero obviamente la iglesia no había cumplido eso. Hay demasiada herejía por ahí. Con cosas básicas. Olvida escatología y todas las cosas complejas en la Biblia. Cosas básicas como la salvación. No reconoce. Y es por esos pastores y evangelistas no haciendo lo que deben hacer. No siendo llenos del Espíritu Santo para cumplir su don ministerial para la iglesia. ¿Sí? Y buscando cosas carnales, doctrina falsa, etc. También tenemos los dones de motivación, que hacen ¿qué? Te animan para servir a Dios. Romanos 12 y versículo 4 dice,
¿Por qué? De la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen el mismo oficio, así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Amén. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía, o don de manifestación, sea conforme a la medida de la fe. Es decir, que es su medida de la fe, úsalo. Predica, profetiza. ¿Sí ve? Si tienes profecía, cúmplelo en su vida. Dones de motivación. Hay muchos que tienen esos dones y no lo usan. Entonces, anímate, levanta, busca a Dios para ser lleno de Él, para que puedas cumplir esos dones en su vida. O si de ministerio, en servir. ¿Sí ve? Tienes el don y el verbo. Verbos son cosas de acción. O el que enseña, en enseñar. Si Dios te dio un don para ser un maestro, un pastor o doctor en la fe y no estás enseñando, están en problemas. Me acuerdo yo mismo dando cuenta que sí tenía ese don y tenía un deseo de cumplirlo a veces y a veces no quería. Y cuando no quería, buscaba a Dios y me di cuenta que yo no puedo vivir así. Dios me está molestando, dándome convicción. Yo debo enseñar, debo buscar la manera de enseñar. ¿Sí, ven? Por eso estoy aquí enseñando en internet. Y ya estuve en la iglesia enseñando ahí como pastor asistente, etcétera, etcétera. Es importante cumplir el don si quieres asegurar que sigues cerca a Dios, ¿sí ve? Llegando a Él. 8. O el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside en su licitud, el que hace misericordia en alegría. Los dones de motivación. ¿Sí, ve? Y si estás lleno del Espíritu Santo, si estás bautizado con Él, estás lleno de Él, completamente sumergido en el Espíritu Santo y vives para Él, quieres dar su vida a Dios básicamente, vas a cumplir esos dones que Dios te dio en su vida cristiana, en su camino con Él aquí. Vas a andar en el Espíritu. ¿Sí, no? Entonces, hermanos, para concluir, la pregunta más importante, ¿cómo podemos ser bautizados con el Espíritu? Creo que lo había escuchado múltiples veces, pero para ser claro, vamos a Efesios 5. Básicamente cada prédica, cada sermón que existe es para exhortar a los hermanos a hacer esto. Dar su vida a Dios, ser más lleno de Él que pueden y buscando a Él más y más. Efesios 5 y versículo 18 dice: y no os emborrachéis con vino, en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu. ¿Sí, ve? ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos. ¿Salmos son qué? Son escritura. Entonces debes tener la Biblia. Y no solamente leerlos, sino hablarlos. Los salmos son canciones, entonces puedes cantarlos. Siguiendo. Y con himnos y canciones espirituales. Es bueno cantar a Dios. Es bueno adorar a Dios en esa manera. Por eso, si estás en servicio, usualmente comienzan con canciones para ayudar su corazón a buscar a las cosas de Dios y ser más lleno de Él cuando estás haciendo su servicio ahí. Okay. Cantando y salmeando al Señor en vuestros corazones. Y eso es la cosa importante ahí. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, Él está afectando su corazón y cambiando su ser, asegurando que su viejo hombre se muere más y más y su nuevo hombre sigue creciendo en la fe, para que sea más y más lleno del Espíritu. ¿Sí, verdad?
Entonces, cantando y leyendo la Biblia, cantando himnos, cosas así, es bueno si haces eso. Nota el orden. Salmos primero, escritura primero, himnos segundo, canciones espirituales tercero. A veces buscamos las canciones espirituales antes de los himnos y salmos. Vamos a tener una balanza en eso. ¿Sí va? 20. Dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Y mira que también tiene que ver con orando, buscando a Dios en oración. La oración más básica es dando gracias a Él para todo. Puede ser lleno del Espíritu Santo por eso. ¿Sí, ve? Dios reconoce si estás dando de gracias de verdad y Él te llena por eso. ¿Y sabes qué? Todo eso estaba en plural. Vuestros. Habló con una iglesia, ¿sí ve? Entonces, asistiendo a su iglesia local y estando con otros hermanos puede ayudarte a llenar más y más con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recibes más escritura y más momentos de cantar y más momentos de orar juntos para que puedas crecer en la fe. Para que puedas aprender todo esto que ya vimos en este estudio. Para que Dios pueda mostrarte el don que Él te dio y puedes tratar de cumplirlo en su vida por medio de otros hermanos que pueden reconocer sus dones y ayudarte con eso. Okay. Y más que todo para que tienes una plataforma en su comunidad para salir y predicar el evangelio a cada criatura y tener sus momentos de persecución en que puedes tener gozo y tener sus momentos de profetizar a otros para que puedan ser sanados espiritualmente y para que puedas tener sus momentos en decir a los que quieren seguir al diablo lo que tienen que escuchar y por eso son redarguidos por el Espíritu Santo. ¿Sí, verdad? Entonces mi pregunta es, cristiano, ¿eres bautizado con el Espíritu Santo? ¿Eres lleno de Él? Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo esto acerca de siendo bautizado con el Espíritu Santo. Ayuda a nosotros buscarte día a día, pidiendo que usted asegure que nuestro viejo hombre siga muerto, para que el nuevo hombre pueda crecer, para que podamos despojarnos del viejo y poner encima nuevo hombre, es decir, ser más lleno del Espíritu Santo. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la oportunidad de servirte por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.